¿Estamos de vuelta? ¿Volvieron del recreo? Justo me avisaron que no andaba el link al resumen de la clase anterior. Ya lo arreglé. Por favor, vuelvan a mirar. Entonces, hemos construido esto del cociente incremental y el límite, y eso es la velocidad instantánea. Vamos a poner el nombre por acá, velocidad instantánea. Esta velocidad instantánea es una función del tiempo. No es un número que uno calculó, es una función que si la tengo armada, después vengo y pongo. Si la tengo armada, es una fórmula de función. Pongo t igual a 5 segundos y integro la velocidad a los 5 segundos. En la misma fórmula pongo t igual a 8 segundos y me entero de la velocidad a los 8 segundos. O sea, tener una fórmula de función es tener un montón de información, es saber la velocidad en cada momento, instantánea. Bien, entonces, varias cosas para darle forma. Este procedimiento que acabamos de hacer de un cociente de incrementos sobre una función, sobre la gráfica de una función, y el límite para el incremento de la variable independiente yendo a 0, se llama derivada. Lo que hicimos acá se llama derivada. Tema central de análisis 1. ¿Ya lo empezaron a ver? ¿Ya hablaron de derivada en análisis 1? No. Todavía no. Les ganamos. ¿Listo? Les ganamos. Ya lo van a ver con más cuidado. Pero se llama derivada. Y se hace para cualquier función. Y a veces el límite existe y a veces no. O sea, la derivada no es algo trivial. Se arma, se espía, se estudia. Y se puede llegar a la conclusión de, qué lindo, como recién nos pasó, se vuelve estable y toma un valor. O no se vuelve estable y se dice que el límite no existe y que la función no es derivable. Nosotros en esta materia vamos a trabajar siempre con funciones lindas, que nos dejan hacer el límite y nos sale, y nos dejan hacer la derivada y nos sale. Pero si uno va en general a ver todas las funciones, hay unas más difíciles que otras, y entonces hay condiciones o hipótesis para que esto se pueda hacer. Para avanzar con el curso de física siempre vamos a suponer que, y les aseguramos que los ejemplos que vamos a dar son como para que funcione. Como se llama, bueno, es un concepto matemático, el nombre completo es derivada de la función x respecto de su variable t. De la función respecto de la variable. Acá sería derivada de x respecto de t. De la función respecto de su variable. Y se anota de varias maneras. Borro porque me ocupo el lugar. La derivada de x respecto de t se puede anotar, abrir el cuadrito que tenía y va a seguir con iguales. Una notación es como cociente de x sobre dt, con d minúscula. Y se lee derivada de x respecto de t. Esta notación es la notación de Leibniz, así se llama. Tiene la ventaja de que nos hace acordar lo que hicimos. Realmente hay un incremento de x y un incremento de tiempo. En lugar de delta le pusimos d minúscula, que es la idea de diferencial que les voy a seguir contando. Sería como el incremento diferencial de la función, del valor de la función x, dividido el incremento diferencial de la función t, pero después de haber tomado el límite. Antes de tomar el límite esto es un cociente. Después de tomar el límite es otra cosa, porque el límite esconde toda una tecnología. Entonces ya no es un cociente. Entonces cuando lo escribimos así parece que fuera una fracción. Está bueno el nombre porque nos hace acordar de la fracción que trabajamos antes del límite, pero esto es el nombre de lo que aparece después del límite. Entonces hay gente que no le gusta mucho. Lo vamos a usar. Y la otra desventaja de esto es que si quiero poner que depende del tiempo en el cual evalúo, no se suele poner acá la variable. Entonces ustedes se tienen que acordar. Esto es una función que depende del tiempo, aunque no lo escriba. Otra forma de escribir esto, pongo igual porque es lo mismo, es x' de t. La prima, en muchos libros de análisis, se entiende como derivada. O sea, derivada es un concepto tan importante, se usa tantas veces, en tantas materias distintas, que tiene una notación que uno la mira y ya le suena. Bueno, prima, derivada. Por supuesto que usamos prima para cualquier otra cosa. Para decir una cosa y una copia de la cosa, y ponemos prima, segunda. Entonces, prima es una notación que se usa mucho para derivada, pero que también se usa para otras cosas, así que por ahí confunde. Nosotros vamos a usar para derivadas. Si yo digo un eje x y otro eje, al otro eje no lo voy a llamar x', porque prima no lo quiero usar.
Voy a llamar x y x moño, por ejemplo, como cuando hice el problema de plano inclinado. Entonces, x' derivada. Tiene la ventaja de que se pone la variable. Entonces se acuerdan que es una función y una cosa es hacer la derivada cuando el tiempo vale 1 segundo o la derivada cuando el tiempo vale 2 segundos y da distintos resultados, ¿sí? Y otra notación que se usa también en libros de mecánica, sobre todo, no de física 1 sino mecánica, es poner un puntito acá arriba. Y el puntito, la gente que lo usa solamente para cuando la variable es del tiempo. Solamente derivada respecto del tiempo. En análisis va a ser la derivada de la función y respecto a la variable x, y ahí nadie pone punto. El punto está con la idea de derivar respecto del tiempo. No se usa mucho en los libros de física 1 tampoco. Bien, entonces, eso tiene nombre, se llama derivada, se calcula, lo que hicimos nosotros gráficamente fue calcularla por definición, o sea, pasar por el cociente incremental y mirar el límite. Es un concepto tan útil que hay reglas prácticas para calcularlo. Digamos, lo mismo que multiplicar es útil. O sea, multiplicar 8 por 3 es 8 más 8 más 8. Pero lo veo ya tantas veces en la vida que me acuerdo, 8 por 3 es 24 y tengo una tabla de multiplicar. ¿Sí? O sea, tengo una tabla práctica para hacer rápido una cuenta. Bueno, existen las tablas de derivadas. Dada una función, me veo la fórmula y digo, me acuerdo de memoria que la derivada da tanto. ¿Qué quiere decir cuando me acuerdo? ¿Quiere decir que la calculé? No, quiere decir que me batieron el resultado. Calcularla sería hacer todo esto, pero como es medio larguito, uno tiene recetas para recordar el resultado de cuánto era la derivada de esta función. Regla práctica. Usar la regla práctica, insisto, para mí no es calcular la derivada, es usar la tabla para recordar cuánto da. A veces los enunciados dicen calcule la derivada y ustedes hacen la regla práctica. No me voy a pelear con nadie, pero una cosa es armar la idea, estudiar el límite y otra cosa es sacar de una tablita cuánto da. ¿Ok? Bien. Y por supuesto que va a ser la práctica, sacarlo a la tablita porque es más rápido. Por supuesto, sabiendo lo que significa. Nos falta hacer esto en forma analítica. Y entonces, para hacerlo en forma analítica necesitamos una determinada función x de t. Una determinada función x de t. Y lo vamos a hacer, bueno, lo hice la vez pasada como ejemplo, pero muy rápido, entonces lo voy a plantear y lo vamos a rescatar de vuelta de las hojas. Acuérdense que tenemos como ejemplo básico, y en realidad es todo lo que se hace en la práctica, dos tipos de movimiento, que sean, hay veces que dicen tipos de movimiento, yo prefiero llamarlos ejemplos. Un ejemplo, y tienen nombre. Un ejemplo es el movimiento rectilíneo uniforme, donde la función x de t es de tal tipo. Otro ejemplo es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la función x de t es de tal otro tipo. ¿Y cómo funcionamos con esto? Bueno, uno debería poder trabajar con cualquier función x de t, pero hay dos que son las que usamos más seguido en esta práctica. Entonces uno empieza a memorizar. Cuando me hablan de esto, me hablan de una función con tal forma. O al golpe de vista, reconocerla. Bueno, la función del tiempo acá es lineal y acá es cuadrática. Y ustedes han hecho en el colegio función lineal que se grafica con recta, función cuadrática que se grafica con parábola. Entonces están preparados, y si no, repasan las ideas, para moverse con estos dos ejemplos. Y toda la práctica 2 anda por ahí. ¿Cómo es la forma de la función x de t, posible función del tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme? Alguna constante que anotamos x0, más otra constante que anotamos bx por t menos t0. Está anotado en los apuntes, lo hicimos la otra vez. A x0 se llama posición inicial, a t0 se llama tiempo inicial. Quiere decir cuando empezamos a mirar esto. Si hacemos una gráfica, siempre hay que hacer la gráfica, de x en función de t, lo que estamos viendo con este t0 es donde empezamos a mirar. Y vamos a mirar de acá para allá. Y bx es la velocidad del movimiento. La gráfica de este ejemplo es una recta. X versus t. Por favor, nunca hagan esto sin avisar qué hay en los ejes. Porque después vamos a hablar de otras cosas con otras letras y al golpe de vista se nos van a mezclar. Entonces, en el plano x versus t, esta gráfica es una recta. ¿Por qué? Porque es lineal en t.
El movimiento rectilíneo uniformemente variado se acuerda de otro modelo de función que es parecido y un poco más. Es x0 más bx, b0 que vamos a poner acá, por t menos t0, más un medio de una letra que vamos a llamar a sub x por t menos t0 al cuadrado. Donde usted en la práctica va a tener valores para x0, bx y t0, x0, b0x, ax y t0. Y t queda como variable. Desde ya es una fórmula de función. Es como si dijeran y igual a 2x más 3. La x tiene que quedar a la vista. Cuando ponen números, esto va a ser x igual a, bueno, números y unidades. 2 metros sobre segundo, 2 metros más 5 metros sobre segundo por t menos 4 segundos. Y la única letra que queda es t. ¿Ok? Ahí se ve cómo es la función. La lineal es una recta en la gráfica y la cuadrática es una parábola. O un tramo de parábola, siempre desde t0 en adelante. T0 es el valor del tiempo cuando uno decidió empezar a analizar la historia. Y el valor del tiempo, ¿dónde lo mira? En un reloj. Y entonces mira el reloj y dice, T0 igual a tanto. 1:30 del viernes tal. No conviene leerle un valor raro a un reloj. Conviene tener un cronómetro puesto en 0. Si yo tengo un cronómetro en la mano puesto en 0, y en el momento que quiero empezar el estudio, aprieto, y bueno, T0 vale 0. Miro, lo hice coincidir de prepo, a propósito. O sea, siempre se puede trabajar con T0 igual a 0. Así que las fórmulas más sencillas son sin T0. Lo damos en general, pero imagínense estas que son más sencillas. Y voy a trabajar con esto para que la cuenta no complique tanto. ¿Cómo se hace? ¿Qué quiere decir? Corrí el eje de los tiempos. La verdad, me agarré un cronómetro que puse, vamos a marcar 0, pongo el eje del tiempo ahí, y de ahí en adelante. Siempre se puede hacer, y es recomendable para la práctica. Entonces se ve más bonito, ¿no? Función lineal, función cuadrática. Tienen características que vamos a ir sacando, pero ya las dije la vez pasada. Este movimiento tiene velocidad constante. La velocidad media, que es siempre la misma, y la velocidad instantánea, que ahora voy a calcular, de un número fijo, que es este. Y este tiene velocidad variable. Entonces está más piola para pensar en velocidad instantánea. ¿Cómo se hacen las cuentas de cálculo de velocidad? Por definición, lo voy a hacer acá en el pizarrón con el caso lineal y no con el otro, porque el otro lo conté en papel y ahora lo rescatamos. ¿Cómo sería calcular la derivada o la velocidad instantánea en un tiempo t? Sería poner t, ver cuánto vale x, que se llama x de t, poner un tiempo corridito, t más delta t, y ver la posición, que se llama x de t más delta t, hacer la resta de las x, que es el desplazamiento, y dividirlo por delta t, y después tomar el límite. Ayúdenme. Si pongo delta x sobre delta t, vamos a hacer acá, y después le tomo el límite, dejo lugar, estoy haciendo un cociente. Delta x es x de t2, perdón, x de t más delta t, que es el segundo instante, menos x evaluado en el primer instante. En el segundo instante, el x que ya se movió. En el primer instante, el x que no se había movido. Pasó de acá a acá, hay un delta x. Que insisto, siempre se puede anotar acá. Ya me quedó chiquitito porque voy a tomar límite. Bueno, hay que hacerlo sobre delta t. ¿Y de dónde sale quién es x de t más delta t y de dónde x de t? Sale de la única función que tengo. De la única función que tengo. O sea, hay una función que describe el movimiento y ahí se leen las cosas. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Que delta x sobre delta t, copio, es x de t más delta t significa hacer la cuenta poniendo en lugar de t, poner t más delta t. Lo mismo que si te dijeran x de 5 segundos y hacer la cuenta poniendo 5 segundos. Esto es simbólico, te dicen pone esta expresión. Entonces copio x0 más bx por paréntesis, porque en lugar de t voy a poner t más delta t. Eso es, sin decir cuánto vale t, ni decir cuánto vale delta t, evaluar la función, o sea, hacerle caso a la receta en el punto corrido. Y le tengo que restar x de t. Resto, paréntesis, ¿qué es x de t? Bueno, poner t donde dice t. O sea, copio x0 más bx por t.
Y eso hay que dividirlo por delta t. Sigo con otro renglón. Le copio el nombre, delta x sobre delta t, ¿qué es? Y bueno, trabaja un poquito con esto. Distribuite acá. Hacé las cuentas. Saca el paréntesis que tiene signo menos. Bueno, cuando saque el paréntesis con signo menos me queda menos x0 menos bx por t. Y cuando distribuya me queda bx por t más bx por delta t. Y veo, x0 con más y con menos se van. Bx por t con más y con menos se van. ¿Qué quedó acá arriba? Nada más que bx por delta t. Y como tengo que dividirlo por delta t, se me simplifican. O sea, hice la cuenta, espantosa que quizás les parecía, y me dio bx. Se me rescató el número que estaba acá. Y todavía no tomé el límite. Depende de en qué instante me paré esto. Se fue. O sea, t se perdió en la cuenta. Pero era de esperar, porque es una recta. Si yo me paro en un tiempo y hago este cociente a un tiempo más corto, o me paro en otro lugar, el cociente de esto sobre esto, esto sobre esto y esto sobre esto me da siempre lo mismo. Porque es una recta. Entonces ya no depende de en qué momento me puse. Ni depende de cuánto tiempo dejé pasar. Entonces yo tenía que tomar el límite de esto para delta t yendo a 0. Lo copio de los dos lados. Y veo que ya es estable. O sea, respecto al dibujito que hice hoy, si tenía que estabilizarse, me fijo dónde se estabiliza. Pero si ya es estable, ya es estable. ¿Qué dio esto? El valor que tengo. El límite de algo que no se mueve es ese algo. Entonces, uno aprende que la velocidad instantánea de este movimiento da una cosa que no depende del tiempo. Y bingo, lo tengo para anotarlo y recuadrarlo. Para este movimiento, cuando cuando la función posición es así, la función velocidad que estamos presentando, velocidad instantánea, y ya sé cuánto es. Y si quiero la calculo y si quiero me la acuerdo de memoria, que es lo que van a hacer en la práctica. Sí. Pregunta. No, era para avisarte que preguntaron que si podías repetir todo esto. Bien, gracias por avisar. Esta última parte siempre se les dibuja qué es. ¿Qué calculé yo? Velocidad media entre un tiempo que se llama t y un tiempo posterior que se llama t más delta t. Velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. De este lado lo copié nomás. Y de este lado fui poniendo. Receta de desplazamiento. Resta el valor de la función al final y al principio. Sigo la receta. ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Qué es la función evaluada en este momento? Si yo tuviera un número 5 más delta t, pongo 5 más delta t, pongo 5 más delta t. Pero lo quiero hacer con letras en general. Entonces pongo t más delta t. Y eso es reemplazar acá. Digo, evaluar la función en 5 segundos es poner 5 segundos y hacer la cuenta. Evaluarla en un tiempo t corrido es poner el tiempo t corrido y hacer la cuenta. Antes de distribuir decía bx por, paréntesis, t más delta t. Esto era el valor de esta parte. Y esto que está acá restando, estaba acá restando. Que es el valor de la función, tal cual me dice la receta, la copié tal cual. Me decía evaluarla en t. No tengo que hacer ningún esfuerzo porque ya estaba escrita en t. Un ejercicio puede ser hacer esto en t igual a 1 segundo, ponle. Entonces pones 1 segundo más delta t, 1 segundo. Pero el delta t sí o sí lo dejas como letra. Porque el incremento de tiempo lo vamos a jugar a que se haga chiquito. No le puedo dar un valor. No me sirve. Tengo que dejarlo como letra. Entonces, por ahí se puede hacer con números, no lo voy a hacer ahora. Número para t y letra para delta t. Y va quedando una expresión que hice cuentas. Y cuando hice cuentas, simplifiqué, cancelé suma y resta, simplifiqué y me quedó bx. O sea, antes de hablar del límite, la velocidad media ya daba un valor fijo. Digo, no nos tiene que asombrar porque si la gráfica es una recta, la pendiente de la recta en cualquier lado que la calcule, triángulos más grandes, triángulos más chicos, es siempre la misma. Así que ya me dio algo que no depende de delta t. Y como era algo que ya está estable en un valor fijo, bueno, el límite es ese mismo valor. Lo repetí una vez. Vamos hasta ahí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace para el caso cuadrático? Igual. Voy a...
¿Qué tengo que hacer acá? Recuperar el PDF que tengo cargado. Perdón, buscarlo. ¿Dónde está la cuenta? Ejemplo. Bueno, esto ya lo subí hoy y acabo de verificar que anda bien. Acá está el ejemplo con función lineal. Hoy lo hice recién con poniendo t0 igual a 0, que es como más corto. Acá está con t0. Lo haces y te da. O sea, lo que hicimos recién. No está tan en detalle, pero haces la cuenta y te da bx. Y el límite es el mismo valor que encontraste porque era constante. Ejemplo con función cuadrática ahora. Tengo una función, tengo una fórmula de función. Digo, se va a hacer el cálculo analítico porque tengo una fórmula de función. x0, b0x y ax son valores fijos. t0 es un valor fijo. Lo ponen a 0, táchenlo, o sea, lo ponen a 0 cuando hacen la cuenta y sirve para entender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular primero el cociente incremental. No, así no era. Así. El cociente incremental es desplazamiento sobre tiempo. Formalmente lo hacemos. ¿Qué formalmente? Que en lugar de poner cuánto vale x final y cuánto vale x inicial en metros, ponemos la expresión. Bueno, acá está. La expresión del... Uy, esto lo tenía en la página, alguna página anterior. Esta resta yo ya la había hecho. Vamos para la página anterior donde lo había hecho. Acá. Función cuadrática, la misma de recién. No puedo mover porque tengo el lapicito ese. Fuera. Manito, se corre. Entonces, lo hice en un tiempo t1. En lugar de t como acá, lo llamé t1 para insistir en que es fijo. Y al tiempo t1 más un poquito lo llamé t2. Para que se parezca más a lo anterior. Entonces, x de t1 es reemplazar t1 donde decía t. Acá y acá. X de t1 más delta t es reemplazar t1 más delta t donde decía t. Acá y acá. Y ya lo tenés escrito. A partir de ahora es manejo algebraico. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, distribuí binomio al cuadrado. O sea, agrupé t1 con t0 y delta t. Y lo tomé como dos términos. Cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Sobre eso, si hay dudas, tienen que repasar ustedes, preguntan en la práctica. Van reconociendo lo que hay que saber sí o sí. Y se lo van aprendiendo. Pero hicimos estas cuentas. Y al hacer la resta... No, perdón. Eso es x de t1 más delta t. Después arme delta x, que es la resta. Copio las cosas de arriba restadas. Más que copiarlas, las miré y ya fui tachando. Este con este se va, este con este se va. ¿Ven que están tachados acá? Cuando reste, esto menos esto se va. Esto menos esto se va a una parte, se va. Esto, no sé, los que taché se van. Y los que quedan son los que copié. Los que copié tienen la característica de que este tiene delta t, este tiene delta t y este tiene delta t cuadrado. Tres términos. La velocidad media era hacer este delta x dividido delta t. Entonces, hice esta línea, dividí todo por delta t y ya simplifiqué. Delta t dividiendo se fue con este. Permiso, a ver. Sería un delta t dividiendo se fue con este. Un delta t dividiendo se fue con este. Y un delta t dividiendo del cuadrado se fue uno y quedó otro. Entonces el cociente, lo hace notar al costadito, quedó esto. Y ese es la velocidad media entre t1 y t1 más delta t. Que en este caso depende de t1. Y también depende de delta t. A nivel dibujo, me paro en un t1 y los triangulitos son así, y me paro en un t1 distinto y los triangulitos son distintos. Entonces depende de t1. Y también depende de qué tan grande hago el triangulito. Si lo hago con delta t así de largo, tengo una recta secante. Si lo hago con delta t, no sé, la mitad o la décima parte, tengo otra recta secante. Y las cuentas que escribí me dicen eso. La verdad que esta cuenta depende del punto donde te paraste, el t1, y también depende de delta t cuánto te moviste. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar el límite para delta t yendo a 0. Y cuando uno mira esto, dice, este término no depende de delta t. Listo, ya está fijo. Está estable. Este término no depende de delta t. Está estable. Y este sí depende de delta t. Acá vamos a pensar un poquito. ¿Qué pasa con este término cuando delta t tiende a 0?
chiquito. Cuanto más chiquito sea esto, más chiquito me da el resultado. Y cuando delta t tiende a 0, sí. Tiende a 0. Tiende a 0, desaparece. Tiende a 0. Entonces, el límite de toda esta expresión, veo partes estables y partes móviles. La parte móvil, tiende a 0. ¡Qué suerte! Fue fácil. ¿O no? ¿O no? Después de hacer el álgebra fue fácil. Y en el límite va a quedar lo que sobrevive. O sea, lo que sobrevive cuando delta t tiende a 0 es esta parte. Y esa es la fórmula de la velocidad instantánea. En este ejemplo de movimiento cuadrático. De movimiento MRV. Voy a la página donde lo escribo. Estas cuentas medio larguitas. Después usted me dice, pero prefiero mostrarlas acá que en el pizarrón, que ya se me amontona todo. Entonces, velocidad instantánea. Tenía que ser, no quise hacer eso. Tenía que ser este cociente y su límite. Este cociente, no, perdón, el título era función lineal. Acá tengo que venir, función cuadrática. Acá. Función cuadrática, este cociente, reemplacé para este cociente lo que tenía en aquella página, hice la simplificación de los delta t, que recién la hice con la rayita roja, acá la hice, y me quedaba esto. Y en el límite, esto desaparece. Fíjense, si no se dan cuenta ustedes, se los he avisado acá. Este término desaparece en el límite y el otro queda. Y entonces tenés un resultado para la derivada, un resultado para el límite del cociente incremental, o sea, un resultado para la velocidad instantánea. ¿Sí? Recuadrado ahí, o lo tenés recuadrado abajo. ¿Y qué vas a hacer en la práctica? Cada vez que hay un movimiento de estos, ¿te vas a hacer toda esta cuenta o mejor te la acordás? Y bueno, mejor te la acordás. Entonces viene el momento de memorizar para hacer la práctica. Me vuelvo al pizarrón grande, ahí. Por lo menos yo lo manejo y así tiene que quedar en la grabación. Entonces, hicimos de muchas maneras el cálculo de la derivada, que nuestra aplicación es el cálculo de la velocidad instantánea. Lo hicimos gráfico y lo hicimos analítico. Analítico en ciertos ejemplos. El MRU, movimiento rectilíneo uniforme, tiene esta función posición y esta función velocidad. Salió que la velocidad instantánea es siempre la misma. Por eso se llama uniforme. Y lo que uno aprendió, les tiré una fórmula, pero después de analizarlo, le sacamos las características. Este es un movimiento rectilíneo, porque empezamos con un solo eje. Uniforme, con velocidad constante. No solo la media, la velocidad instantánea es constante. O sea, siempre va lo mismo. O sea, cuando miro la fórmula no depende de t, no hay que hacer ninguna cuenta. Ya es como un dato. Y lo que se dice cortito, movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme quiere decir esto, velocidad constante. Y es lo que se resuelve por regla de 3 simple, ¿no? Porque si voy a 2 km por hora, en una hora hago 2 kilómetros, en 2 horas hago 4, en el triple de tiempo, el triple de distancia, y así. Entonces se resuelve muy fácil sin la tecnología que estamos haciendo. Lo pueden hacer fácil en la práctica, pero yo diría que aprovechen para usar toda la tecnología. O sea, escribir el sistema de referencia, dibujar el eje, escribir la función, hacer la cuenta cuando le dice un valor de tiempo, hacer la cuenta con la función, etc. ¿Qué otro ejemplo tenemos? El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Que es el que le copié ahí. ¿Qué pasa si estudiamos un movimiento cuya función posición es cuadrática en el tiempo? La forma general para escribirlo, o sea, en matemática sería a por t más b por t, ¿no? A por t cuadrado más b por t más c. Y acá ponemos otras letras porque nos significan otras cosas, pero es lo mismo. Una constante, b0x por t, o por t menos t0, más otra constante que conviene poner como un medio de ax por t cuadrado. Lo puse sin t0 porque siempre se puede y es más piolita. Y de esto calculamos la velocidad recién. La tengo ahí en la pantalla todavía. ¿Cuánto da la velocidad de esto? Bueno, da una fórmula, que es b0x más ax por t. ¿Sí? Y me lo recuadro.
Y en la práctica, y se lo llevan en un papelito y después se lo aprenden de memoria. El día del parcial no vale papelito, hay que hacerlo de memoria. Sobre todo si podemos hacerlo presencial. Pero cuando van a la práctica dicen, este movimiento es con velocidad constante, así que uso estas ecuaciones. Este movimiento es de otro tipo, que lo escribo. Uso estas ecuaciones. Entonces este movimiento es rectilíneo con velocidad variable. Porque me cambia en el tiempo, me cambia la velocidad. Y este coeficiente a sub x, que se llama aceleración, y es lo que el tema que sigue, es el que regula cómo cambia la velocidad. Si x fuera 0, se me vuela esto y la velocidad es siempre lo mismo. Si x es un número positivo, cuando pongo tiempos más grandes, me suma más. Y quiere decir que la velocidad es cada vez más grande. Entonces este a se entiende como aceleración, porque es el que regula, lo que hacemos prolijo, es el que regula el cambio de la velocidad. Entonces, la gráfica, ahora hago las gráficas. No, sí, hago las gráficas. Gráficas de funciones, para cada movimiento ahora vamos a hacer dos gráficas, la de x y la de bx. Son dos funciones distintas, que no se me mezclen. Entonces, trato de terminar acá. La gráfica de x en función del tiempo para el MRU es lineal. Y la gráfica de velocidad Bx en función del tiempo para MRU es constante, derechita, ni sube ni baja. Ojo que estoy hablando acá de un eje que está en metros sobre segundo, porque estoy hablando de velocidad. Y acá estoy hablando de un eje que está en metros, porque estoy hablando de posición. Son información distinta. Entonces este es el gráfico de posición y este es el gráfico de velocidad en este ejemplo. En cambio, si venimos a este otro ejemplo, vamos a separar acá, MRV, el gráfico de posición es una parábola, típicamente. Y el gráfico de velocidad, el gráfico de la función velocidad que acabamos de encontrar, ¿cómo será? Y le miro la fórmula y repaso un poquito de matemática. Si la función velocidad es lineal en la variable, ¿el gráfico qué va a ser? Constante. No, función lineal, gráfico recta. Tipo sería m por x más b, para comparar. Función lineal. Lineal. Lineal y con pendiente. ¿Sí? O sea, lineal recta y con pendiente. Tipo, algo por la variable más constante. Tipo, m por x más b. Bueno, acá es a x por t más b0. X. Entonces, este coeficiente a, que se llama aceleración, que es re importante y que todavía va apareciendo a poco, es la pendiente de la recta de velocidad en función del tiempo. Para el MRV, velocidad lineal, recta. Recta. La pendiente, y la pendiente es la aceleración. Y la ordenada del origen, cuando t es igual a 0, la ordenada del origen es la velocidad inicial. Por eso este numerito B0x se llama velocidad inicial. No hay una velocidad única del movimiento, la velocidad va cambiando con esta fórmula. Va cambiando con este gráfico, haciendo cada vez más grande o cada vez más chica. Se frena, se acelera, lo que sea. Entonces, B0x, se ganó un cerito ahí para hablar de que es inicial. En este lado no le puse B0 porque como es constante no hace falta, pero se podría poner B0. Entonces aprendimos esto de dos ejemplos básicos que son los dos que hay en la práctica. Función posición, la tiramos para que la empezamos a mirar. Función velocidad, la sacamos derivando. Ya está hecho. Y falta hablar de aceleración. Una cuenta acá. En este caso de MRV, en este pedacito me tiene que entrar. Yo quiero mirar dos tiempos en el gráfico de velocidad. Un tiempo t1 y un tiempo t2. En el gráfico de velocidad yo voy a medir las velocidades v1 y v2. A ver si nos arreglamos acá chiquitito, si se ve, para no perder el panorama. Entonces, miren, ahora me preocupa cómo cambia la velocidad. Vamos a estudiar, este tiene velocidad constante, así que no tengo nada que mirar, pero este que tiene velocidad variable, vamos a estudiar el cambio de velocidad. Y para hablar de cambio, tenemos que comparar dos momentos. O sea, para hablar de que la velocidad cambia, la tengo que medir ahora y tengo que medir dentro de un rato y comparar. Bueno, ¿cómo es eso? Un valor de tiempo es ahora, lo llamo T1, un valor de tiempo dentro de un rato es T2. Entonces, esta fórmula me va a decir la velocidad del tiempo T1 y me va a decir la velocidad del tiempo T2, porque es la misma función. La misma función me dice las velocidades en distintos momentos. La idea de función es
que t es variable, la escribo una vez y me sirve para todos los t's. Por lo menos mientras dure este tipo de movimiento. Entonces, gráficamente, un tiempo, una velocidad. Otro tiempo, otra velocidad. ¿Cuánto cambia el tiempo? Delta t. Ya lo sabemos hacer. ¿Y cuánto cambia la velocidad? Y me fijo en el eje vertical cuánto cambia la velocidad. O sea, la velocidad final menos la inicial. V2 menos V1. Si paso de 8 km por hora a 15 km por hora, habré cambiado 7 km por hora, que es la resta. Siempre hago 8 y 15. Entonces, acá vertical veo la variación de velocidad, que la voy a dibujar en el triangulito de siempre, más pegadito acá a la gráfica. Tengo delta de velocidad y delta de tiempo. ¿Sí? Insisto, en un gráfico de posición que hicimos hasta ahora, el eje vertical me habla de cuánto cambia la posición. Pero si me voy a hacer un gráfico de velocidad, que es el gráfico nuevo que estamos haciendo en esta última parte, el eje de vertical me habla de cambio de velocidad. O sea, paso de una a otra. Entonces, uno define lo que se llama aceleración media. ¿Qué es? Dado dos tiempos, t1 y t2, si siempre, no tengo mal lugar, pero siempre dado dos tiempos a comparar, lo que uno hace es cuánto cambia la velocidad dividido cuánto cambia el tiempo. La noción de aceleración es cambio de velocidad en función del tiempo, o en relación al tiempo transcurrido. Como la velocidad puede estar en metros sobre segundo, y el tiempo acá abajo en segundos, cuando hago el cociente me queda metros sobre segundo cuadrado. Y en general, unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado. Y la cuenta, acá, quiero hacerla explícitamente, velocidad al tiempo t2, la que sería v2, es hacer esta cuenta con t2. ¿Qué me queda? v0x más ax por t2. ¿Sí? Es hacerle caso a la función que tengo y poner t2. A esa le tengo que restar la velocidad en 1, que es la misma cuenta poniendo t1. Es la misma cuenta, v0x más ax por t1. ¿Sí? Y eso lo voy a dividir por el tiempo transcurrido, que es t2 menos t1. No está muy difícil la cuenta. Este paréntesis lo puedo eliminar. Este que tiene un signo menos le cambio el signo acá y acá. Y v0x con menos v0x se van. Y ax por t2 y ax por t1 saco ax de factor común. Ax por t2 menos t1 sobre el denominador que era t2 menos t1. O sea, bingo, simplifico. Y me quedó ax. En general, la velocidad media es esta cuenta, delta v sobre delta t. Me faltó poner acá aceleración x, porque es componente x, media. Eso estoy haciendo. Y cuando hago la cuenta en este ejemplo en particular, me da que la aceleración media es un numerito que es siempre el mismo. No depende del tiempo. ¿Sorpresa o no sorpresa? Voy a leer. No me dicen, ¿sorpresa o no sorpresa que no dependa del tiempo? No debería ser sorpresa, porque si ya hicimos toda la cuenta con cuidado de que la velocidad es una función lineal, se grafica como una recta, y este delta v sobre delta t es la pendiente de la recta. O sea, tomo un tiempo más largo, tomo un tiempo más corto, ¿no? Llevo este triángulo más al futuro, lo llevo más al pasado, y la relación de los catetos es siempre la misma. Entonces este movimiento que yo les tiré como ejemplo, no lo inventé yo, es el que está en la práctica, en todos los libros, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, tiene esta característica fundamental: tiene aceleración constante. Este ejemplo es el ejemplo de movimiento rectilíneo con aceleración constante. Eso por un lado, armadito. Y por otro lado, en la práctica, ¿qué significa? Que si cuando ven un enunciado dicen, este auto se mueve con aceleración constante, ¿con qué ecuaciones lo describo? Con esta. Aceleración constante, velocidad que varía así, posición que varía así, y la aceleración te lo hace un dato, porque es una constante. Un ejemplo que dice, un coche pasa con velocidad constante, velocidad constante, esta fórmula. Y un patrullero que sale de atrás de la garita empieza a correrlo, así que acelera. Esta fórmula para describir el patrullero. Entonces cada objeto, cada problema les va a dar la pista
Les estaban hablando de un movimiento con velocidad constante y ustedes van a usar esta tecnología y estas gráficas. O de un movimiento con aceleración constante y van a usar esta tecnología y estas gráficas. La de posición parabólica y la de velocidad lineal. ¿Mm? Estoy mirando la hora más o menos para no terminar atorado. Hemos redondeado bastante acá. Yo igual quiero resumir. Comentarios hasta acá. Preguntas. ¿Qué hay que saber de memoria para la práctica? Reconocer los dos tipos de movimiento que más vamos a usar y reconocer sus ecuaciones de posición y velocidad. Más que ecuaciones, la forma funcional, la forma de la función. Ustedes tienen que ir a abrir la hoja con una función en la cabeza y esa función adaptarla al problema diciendo, tengo tal posición inicial, tal velocidad, tal posición inicial, tal velocidad inicial, tal aceleración. La leo del enunciado, me la entero, la calculo de alguna manera. A veces son directos, a veces son enrevesados. Pero si logro darle valor a todos los números y dejar la t como variable, tengo escritas las funciones. Y con las funciones, pum, describo el problema. O sea, intento contestar preguntas. Le subí a la práctica, al aula, no sé si Arle se va a enojar porque no vi si me dio permiso, pero hay un anexo de la clase 4 que son recomendaciones de cómo organizarse en un problema usando la teoría. La teoría le da estructura al problema. Y hacer el problema reconociendo cómo está la teoría les hace estudiar y afianzar. Y el día del final ya se lo sabe. Eso lo puedo sin permiso. Perdón, lo que digo es que subí sin permiso de darles es el ejercicio 5 de la práctica 2 hecho ordenadito, hecho con mi mejor cuidado para decir, seguí todos los pasos, las recomendaciones, los voy haciendo, termino de hacer el problema y encima analizo los resultados. Porque uno tiene que hacer eso, entenderlo, plantearlo, resolver y fijarse qué le dio, interpretar qué le dio. Entonces de pronto hacer un gráfico, aunque no te lo pidan, te sirve para interpretar. Lo subí ahí a la pestaña de la unidad 2. Bien. No vi preguntas. ¿Los dejé a todos callados? ¿O se cortó internet? ¿Estamos? Estamos. Bueno, ¿va a flotar la cabeza? No, de a poquito lo van a hacer. Hoy a la mañana no tuve internet durante 2 horas. Tenía un susto de no poder darle la clase. Se hubieran salvado. No, pero esto hay que avanzar. Ok, entonces, un poquito más acá desprolijo. Pero le subí la versión del año pasado que estaba prolija. Hablamos de aceleración recién un poquito acá. Tengo que hablar más de aceleración. Pero antes de dejar la parte de recetas, les cuento que para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración de la que estoy hablando da 0. O sea, decir que la velocidad es constante es lo mismo que decir que la aceleración es 0 o no hay aceleración. Y entonces habrá un tercer gráfico de aceleración en función del tiempo. Para el MRV, acá estamos todavía de aquel lado, la aceleración en función del tiempo es una raya acá abajo, es 0, vale 0. Quiere decir no hay. En cambio, del lado del MRV, uniformemente variado, la aceleración, como en azul que anda mejor, tenía la fórmula, la gráfica de posición en función del tiempo, una parábola porque es cuadrática. La gráfica de velocidad en función del tiempo, una recta con pendiente porque es lineal. Y la aceleración, que vimos que es constante, en función del tiempo, tiene un valor, como ordenada al origen, y se mantiene. ¿Sí? Eso es a nivel gráfico la información de esta fórmula. Lo quería dejar todo junto ahí porque va a la práctica. Ahora, ¿qué es la aceleración más en general? Porque recién definí aceleración media para hacer la cuenta de acá. ¿Y qué es aceleración en general? Bueno, lo tiro y podría ser suficiente, pero seguimos la próxima el lunes. Vamos a hablar de aceleración con más cuidado. Entonces, necesitamos acordarnos que además de una función posición en función del tiempo, hay una función velocidad.
ya la tenemos, que es la velocidad instantánea. Y es una función. O sea, tiene su gráfico. O sea, me voy a hacer lugar para el gráfico. Me puedo armar un plano de velocidad, que es la componente x del vector velocidad. ¿Se acuerdan que es componente? Porque después se multiplica por el versor y da el vector velocidad. En función de t, es una cosa así. Y cuando cambia el tiempo, cambia la velocidad. Velocidad variable, en general la velocidad va cambiando. La idea de aceleración, tenemos que ver primero lo que es la aceleración media, como hice recién, y lo que es la aceleración instantánea. También como hicimos antes, las ideas ya están tiradas. ¿Qué es la aceleración media? Bueno, hay que darse dos tiempos, un T1 y un T2. Los marco acá. T1, siempre pienso que T1 va primero y T2 después. Y entonces uno se marca las correspondientes velocidades, que los voy a llamar V1 y V2, Vx1 y Vx2. ¿De dónde salen estas velocidades? La estoy dibujando sobre la gráfica de la función. O sea, salen de la fórmula de la función. Ustedes ya tienen una fórmula para Vx, ponen T1, hacen la cuenta, sale V1. Ponen T2, hacen la cuenta, sale V2. Entonces, la aceleración media, componente x, vamos a poner x por acá, se define como el cambio de velocidad dividido el cambio de tiempo. Y para acordarme que estamos en un solo eje, el cambio de la componente x y la velocidad dividido el cambio de tiempo. Más en detalle sería restar las velocidades. Vx en el tiempo 2 menos Vx en el tiempo 1 y dividir por el tiempo transcurrido. T2 menos T1. ¿Sí? Eso da en unidades de, por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo, la fracción me dice eso. Y la hicimos recién. ¿Y cómo se interpreta gráficamente? En el gráfico de velocidad versus tiempo, insisto que esto es velocidad versus tiempo. ¿Por qué insisto? Porque hace un rato era x versus tiempo. Y este es otro. Y no quiero que se me mezclen. Entonces, en el gráfico de velocidad versus tiempo, puedo dibujar entre estos dos puntos de la gráfica, que son dos tiempos y sus correspondientes velocidades, una recta secante. En esa recta secante, completamos el triangulito rectángulo y uno tiene a la vista delta B es cuánto cambió la posición, delta Bx, y delta T es cuánto transcurrió tiempo. Entonces, el cociente que estamos haciendo, esto sobre esto, es la pendiente de la recta secante a la gráfica de velocidad versus tiempo. Va quedando un poquito tiempo, va a quedar grabado, así que lo ven. Es la misma idea de recta secante, pero en el gráfico de velocidad versus tiempo. Y está acá. ¿Y qué será la aceleración instantánea? Que va a llamar a x directamente. Y que depende del tiempo. Porque va a ser una función. Entonces pongo acá instantánea y ya me corro. Bueno, la misma idea que tuvo Newton, ya que anduvo bien una vez. Newton, que era vivo, además de genio, dijo hagamos lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Bueno, tomamos un tiempo corrido un poquito, y estudiamos que delta t tiende a 0. Entonces, la aceleración instantánea se va a definir como el límite para intervalos de tiempo tendiendo a 0 de la velocidad de la aceleración media. La aceleración instantánea es el límite de la aceleración media. ¿Media entre qué dos tiempos? Entre un tiempo t y un tiempo t más delta t. Voy a aprovechar el dibujo. Le borro los nombres nada más. En lugar de llamarlo T1 y T2, al primero lo llamo T y al segundo lo llamo T más delta T. O sea, hubo un incremento de tiempo, hay un incremento de velocidad. La velocidad del tiempo T la escribo como Vx de T. Quiere decir, hacerle caso a la función con la variable T. Y la velocidad del tiempo T más delta T la escribo con la misma función Vx de T más delta T. ¿Qué quiere decir? Hacerle caso a la función, pero donde decía T, abrite un paréntesis y poné T más delta T y hacete toda la cuenta que haya que hacer. Son las dos velocidades
que salen de la fórmula de la función velocidad. Entonces, escrito con todos los chiches, sería la velocidad final de este intervalo, al tiempo t más delta t, menos la velocidad instantánea al tiempo t, todo dividido por delta t. ¿Sí? Y estoy a punto de dejarlo para la práctica porque es de práctica. ¿Cómo se hace? Tenés la función, miren, tarea le voy a decir, hacerlo para MRV. Hacerlo. ¿Por qué? Porque recién borramos la fórmula de velocidad, ustedes la tienen copiada. La ponen acá adentro. A t más delta t a t. Distribuyen todo, simplifican. ¿Y qué les va a quedar? Que en el MRV, el resultado es que uno calcula la aceleración instantánea en función del tiempo, para un tiempo cualquiera, y siempre le da lo mismo. Siempre le da a x que estaba en la fórmula. Este es el recuadrito. Entonces, es esta cuenta, esta estructura que ya le hicimos con todo cuidado, usada otra vez. Si a la velocidad se la llamaba derivada, esto es otra derivada. Entonces, a la velocidad se la llama derivada primera de la posición, y cuando la derivada primera la volvemos a derivar, se llama derivada segunda de la posición, respecto del tiempo. ¿Sí? Bien. Y esto termina el gráfico de hace un rato, que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, uno sabe que la aceleración es constante, y con eso va la práctica. ¿Sí? Nos vemos el lunes, hacemos un poco de ejemplo y más formalización de la matemática. Hasta luego, corto la grabación. Bueno, saludos a Arles en el otro link. No les di ni un minuto de pausa. Pero bueno. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pasen buen fin de semana pensando en esto.